¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problemita de acá, en el cual vamos a hallar la corriente I sub A y esta tensión de aquí utilizando el método de transformación de fuente. Básicamente la idea es que toda esta parte de acá se reduzca de tal forma que nos quede al final una sola malla o de repente dos mallas, ya dependiendo qué es lo que querramos hacer al final. Pero el objetivo primario es reducir para que no sea tan compleja la solución, el planteamiento de ecuaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces comencemos. La pregunta es, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Ya, en este tipo de problemas, como hay varias cosas por hacer, porque por ejemplo aquí yo puedo transformar esta fuente de tensión con esta resistencia que están en serie en una fuente de corriente con resistencia en paralelo, y esto puedo hacer lo contrario, ¿no? Convertir esto a fuente de tensión con resistencia en serie. Ya, ¿cuál de los dos hago primero? O mejor dicho, ¿cuál de los dos me conviene hacer? Como te mencioné, hay que ver un poquito el futuro. Supongamos que yo hago una transformación de fuente acá. Ya la hice, mentalmente ya la hice. La pregunta es, ¿qué sigue después de eso? Bueno, si yo tengo aquí una fuente de corriente, ¿no podría juntarla con esta? No, porque en ese caso no estarían en paralelo. La fuente de corriente estaría entre este punto y este punto. Y esta fuente de corriente estaría entre este punto y este punto, que es otro potencial. No estarían en paralelo, no podría hacer nada. Sin embargo, si yo hago aquí la transformación de fuente, me doy cuenta que la resistencia que va a aparecer por acá estará en serie con esta resistencia y la puedo juntar. Y la fuente de tensión que aparecerá estará en serie con esta fuente de tensión y también la puedo juntar. Por lo tanto, en este caso me conviene hacer la transformación de fuente de esto y no de esto de acá. Así que comencemos, ¿de acuerdo? Voy a copiar esta parte y haremos la transformación de fuente de esta parte primero. Voy a borrar entonces esto, lo borro por acá, borramos un pedacito de esto. Ya, y ahora ahí vamos a colocar la resistencia con la fuente de tensión en serie. Aquí está la fuente de tensión y aquí estaría la resistencia. Recuerda, el orden no es importante. Puedes colocar la resistencia abajo y la fuente de tensión arriba. No habría problema. Porque al final de cuentas el equivalente de ellos dos, que va a estar entre este punto que le podemos llamar potencial A, VA, y este punto VB, es exactamente los mismos dos puntos que están acá. Así que verifica todavía la equivalencia entre esos dos puntos, donde esta resistencia es 2 ohm, ¿de acuerdo? Y esta fuente de tensión, recuerda, simplemente lo que vas a hacer es multiplicar 2 por 0,5 y eso vale 1. O sea que esta fuente de tensión vale 1 volt. ¿Dónde está su más? ¿Dónde está su menos? Revisemos la flechita. La flechita, la punta de la flecha apunta hacia A. Por lo tanto, el más de la fuente de tensión tiene que estar hacia A. Más aquí. Más aquí. Y aquí obviamente el menos. Y ya está. Acabo de reducir esta, acabo de convertir esta primera parte. Ahora esto podemos reducirlo. Recuerda lo que te mencioné, ¿no? Yo te mencioné que esas dos resistencias están en serie, iban a estar en serie y ahora estamos confirmando que están en serie, porque la corriente que pasaría por acá es la misma que pasaría por acá. Ellas dos están en serie, las podemos juntar en una sola resistencia. Y estas fuentes de tensión también las podemos juntar porque también están en serie, ¿no? La corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con eso. Primero voy a mover esto un poquito, ¿ya? Aquí un poquito, ahí más o menos. Ya, ahora sí, vamos a copiar este circuito de acá y hagamos la reducción que te mencioné. Ya, muy bien. A ver aquí, vamos borrando toda esta parte de acá, la voy a borrar y la voy a reemplazar sola y únicamente por dos elementos. A ver aquí, ya. ¿Qué elementos son? Uno de ellos será una resistencia. Porque recuerda que estas dos resistencias que están acá las podemos juntar en una sola. Y esas dos fuentes de tensión que están en serie, como te mencioné, los podemos también juntar en uno solo. Ahí está. Listo. Aquí.
Ya, esta resistencia está sencilla, ¿no? Simplemente la suma. 2 más 2, 4. Y la fuente de tensión también será la suma 2 más 1, 3. No. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Primero vamos a definir o vamos a establecer cómo va a ser el más y el menos de esta fuente de tensión. Ya, yo quiero colocar el más hacia arriba. ¿Hay algún problema? No hay problema. Lo puedes colocar arriba, lo puedes colocar abajo, da lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, para hallar su tensión, lo que vamos a hacer es sumar aquellas fuentes cuyo más esté para el lado de arriba. O sea, básicamente podemos tomar este punto como referencia, que le voy a llamar de repente Vx, que es el punto de acá. ¿Por qué es ese punto? Porque es el punto que está en la parte de arriba de esta resistencia de 4 ohm. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ese punto será mi referencia. Aquí, para hallar el valor de esta fuente de tensión, voy a sumar por este lado todas aquellas fuentes cuyo más esté para el lado de X. Por ejemplo, este más no está para el lado de X, el menos está para el lado de X. El del su más está para el lado de X. Por lo tanto, él está sumando. Y como él su más no está para el lado de X, sino su menos, él estaría restando. Menos 2. O sea que esta fuente de tensión que tú ves por acá es de menos 1 volt. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso de menos 1 volt? Significa en realidad que el más está abajo y el menos está arriba. ¿Es importante en la solución? No es importante. Si deseas lo puedes colocar al revés, o sea, puedes colocar aquí más, menos y plantear lo mismo. Si lo planteas así, te das cuenta que ahora el más está hacia abajo. Ya, él estaría sumando 2 y él estaría restando porque su más está hacia arriba, menos 1. Y el valor es 1 volt, que es el mismo valor que está acá, solamente que es sin signo, porque como te mencioné, el signo indica que el más está abajo, ¿cierto? Pero igual, se puede resolver de la misma forma, así que no hay problema. El signo es lo de menos siempre y cuando se determine correctamente. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Te comento. Con lo que tienes aquí ya lo puedes resolver, porque con esto ya tienes dos mallas con las cuales puedes aplicar leyes básicas o si no método de solución, corriente de malla, potencial de nodo y hallar lo que te pide el problema, que es la corriente de acá y esta tensión. Ya, pero podemos hacer algo más, podemos todavía esto reducirlo un poquito más, porque si te das cuenta, esta resistencia con esta fuente de tensión están en serie y podemos convertirla en una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Y justamente esa resistencia en paralelo se puede juntar luego con esto. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Por qué se puede hacer eso? La idea cuando tú hagas una transformación de fuente es primero reducir el sistema y segundo no eliminar incógnitas. ¿De acuerdo? En este caso, cuando yo junte esta resistencia, cuando la coloque en paralelo con esta resistencia, esta diferencia de potencial no va a desaparecer, porque esa diferencia de potencial, esta tensión, aparecerá entre este punto y este punto, se va a conservar. Mira, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer una transformación de fuente en la derecha. Esta cosita de acá, vamos a convertirlo a una fuente de corriente, con una resistencia en paralelo, por aquí. Ya, primero voy a colocar la resistencia. La resistencia tendría que estar aquí, entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿cierto? Porque esta cosita está entre esta parte de arriba y esta parte de abajo que le podemos llamar de repente BY. Acá también. Y está entre esos dos puntos. ¿Cuánto vale? Vale 4. Y ahí está justamente lo que te mencioné, ¿no? Ellos dos están en paralelo y si yo los junto, la diferencia de potencial, la tensión, no desaparece, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con la fuente de corriente. Cuidadito con la fuente de corriente, ¿de acuerdo? Muchísimo cuidado con la fuente de corriente. Primero vamos a calcular su valor. El valor normal nada más va a ser la fuente de tensión, su valor que es menos 1, entre la resistencia que es 4. O sea, será menos 1/4 ampere. Ahora vamos con la flechita. A ver, el más está para el lado de X. Por lo tanto, la punta de la flecha está para el lado de X. Ya está. Pero acá hay un signo menos. No interesa el signo. Lo que importa ahorita es el símbolo. ¿De acuerdo?
Si el más está para el lado de X, la punta de la flecha está para el lado de X, ¿de acuerdo? Y ya está. Y listo, con eso entonces ya tenemos un sistema un poquito más sencillo. Vamos a hacer la reducción que te mencioné hace un momento. Vamos a copiar esta parte. A ver, acá mejor vamos a mover esto. Ya esta cosita, lo ponemos un costadito por si acaso. Ya, ahora sí, estos dos, como te mencioné, están en paralelo, ¿cierto? Hallemos el equivalente de esos dos. Recuerda que cuando tienes dos resistencias en paralelo, lo más fácil es producto entre suma. ¿De acuerdo? Vamos a colocar por aquí. Esos dos de 4, ese de 4, está en paralelo con 4. Ya. El equivalente de ellos dos siempre será el producto entre la suma, cuando son 2. Cuando no son 2, tienes que hacer la suma de inversas igual a la inversa de la resistencia equivalente. Cuando son 2, al toque nada más, ¿no? 2 ohms saldría. Por lo tanto, estos dos de acá los vamos a reducir a uno solo. Pero voy a borrar nada más este y lo voy a juntar acá. ¿De acuerdo? Ahí. O sea que ellos dos se reducen a uno de 2 ohms. Ya. Por el momento te das cuenta que no ha desaparecido esta diferencia de potencial. Sigue ahí la incógnita. No tiene por qué desaparecer. Ya. Ahora sí, el sistema se ha tornado muchísimo más sencillo, ¿no? El circuito para resolver. Esto es más, lo podemos inclusive hacer más sencillo. Podemos hacer una transformación de fuente más. Pero si hacemos la transformación de fuente más, hay que tener cuidado con esta diferencia de potencial, con esta tensión. Porque esta tensión aparece entre el punto de arriba y el punto de abajo. Te lo menciono porque esta resistencia ya no va a estar acá. Porque recuerda que si tú haces una transformación de fuente, esta cosita pasaría a estar aquí en serie con la fuente de tensión que vas a colocar. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a hacer esa transformación de fuente. Hagamos esa transformación de fuente. Como te mencioné, aquí ya no va a estar esta resistencia. Pero ojo, la diferencia de potencial sí va a estar. O sea, la tensión que está acá no tendría por qué desaparecer, porque esos dos puntos no van a desaparecer. Sin embargo, al hacer la transformación de fuente, el orden en el que aparecen los elementos ya no va a ser el mismo, pues no, porque ahora aquí aparecerá una fuente de tensión, obviamente con otro valorcito, no ese, ¿no? Ya, a ver. Primero la resistencia que está acá, que ahora está acá. Y su valor es 2 ohm. Ahí no hay problema. 2 ohm. Ahora, por este lado, ¿de acuerdo? En este caso hay una fuente de tensión, cuya tensión vamos a hallar multiplicando la fuente de corriente por la resistencia. Menos un cuarto por 2 menos un medio, o 0,5, como quieras colocarlo. Voltios, más y menos. Fijarse que la punta de la flecha está apuntando hacia X. Por lo tanto, el más está para el lado de X y obviamente por aquí estaría el menos. Y ya está. Aquí tenemos entonces un circuito muchísimo más sencillo, el cual podemos resolver aplicando leyes básicas. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar por aquí entonces leyes básicas para resolver este circuito. Podemos reconocer que esa corriente I sub A es la misma corriente que está por acá, ¿cierto? Que va del más al menos. Y es la misma corriente que está por acá, que va del más al menos. Ya está. Ahora aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en el circuito, en toda la malla. En toda la malla. Ya, voy a recorrer toda la malla, esta malla de acá. A ver, toda la malla. Vamos a colocarlo por acá. Ya, aquí está mi sentido de recorrido de la malla, ¿ya? Yo estoy acostumbrado a recorrer las mallas siempre en el sentido horario. Eso no quita que lo puedas recorrer si deseas en el sentido antihorario. No importa el sentido del recorrido. Ya, voy a elegir el sentido horario. Voy a comenzar de acá. En el sentido horario, de menos a más aumenta, sumamos 9. En el sentido horario, de menos a más aumenta, sumamos 2 y A. De menos a más aumenta, más 2 y A. Y ahora aquí, de más a menos, cuidadito ahí, disminuye. ¿Pero qué disminuye? ¿Un medio? No, disminuye el valor de la fuente. Menos un medio. Menos un medio. ¿De acuerdo? No hay nada más que analizar. Terminamos. Y de ahí tendríamos entonces la corriente IA, que es menos 2,375 amperes.
Esta es entonces la respuesta para esa corriente IA. Ahora de repente te preguntarás, ¿no? ¿Y cómo hallamos esta tensión de acá? Porque no está en un elemento. No importa si no está en un elemento. Puedes resolver esta malla de acá. O si no, la malla que está al costado también la puedes resolver. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle, para no confundir con la malla grandota, vamos a llamarle malla 1, no, ya 1 vamos a llamarle 1. Por acá entonces decimos en la malla 1. Ya, ¿qué es lo que hacemos con esa tensión? Simplemente asumimos que ahí entre comillas o imaginariamente hay un elemento que tiene tensión V. Solamente interesa la tensión. A ver, comenzamos entonces por aquí. De menos a más aumenta 9. De más a menos aumenta más 2 y A. Ahora seguimos por acá. De más a menos disminuye, menos V. Y esto es igual a 0. Con eso hemos planteado la malla 1 y ya tenemos V porque esta corriente de acá se conoce. Está arriba, menos 2,375. Y ahí tenemos el valor de V que es 4,25 volt. Y listo, con eso entonces ya tenemos también la segunda respuesta al problemita. Con eso entonces termina el problema. Vamos con la comprobación. Bien, entonces para la comprobación voy a aplicar el método de corrientes de malla porque como mencioné en videos anteriores me parece que es el método más fácil de aplicar. A ver, entonces por aquí voy a colocar la corriente de malla 1, por aquí voy a colocar la corriente de malla 2 y por aquí voy a colocar la corriente de malla 3. Fijarse que ahorita tenemos 3 incógnitas, necesito entonces 3 ecuaciones. Vamos con la primera malla, o sea la malla 1. Hacemos el planteamiento de la malla 1. Voy a hallar primero las corrientes y luego voy a ver cómo se relacionan con las incógnitas, ¿de acuerdo? Primero hallamos las corrientes. A ver, en la malla 1 me doy cuenta que la corriente al pasar por esta malla va del menos, por esta fuente, perdón, va del menos al más, aumenta su tensión, su potencial. Sumamos 9. No hay más fuentes de tensión en esta malla. Esto de aquí es igual a la corriente 1, la corriente de la malla, multiplicado por la suma de las resistencias de esta malla 1, que será 2 más 4, nada más. Ahora, me doy cuenta que la malla 1 es adyacente a la malla 2, por lo tanto aparecerá aquí un menos. Menos la corriente 2 multiplicado por la resistencia que aparece entre las dos mallas, esta resistencia de acá, que es 4. Y de ahí entonces tenemos la primera ecuación. Esto sería 9 igual a 6 y 1 menos 4 y 2. Primera ecuación, ¿de acuerdo? Ponemos aquí un marquito para la primera ecuación. Listo. Vamos ahora con otra malla. A ver, me doy cuenta que esta malla no la puedo analizar. ¿Por qué? Porque aquí esta tensión no la conozco y si coloco esta tensión para esta malla sería una nueva incógnita. No me conviene. De la misma forma va a pasar con la malla 3. No conozco la tensión. Entonces, para evitar conocer esta tensión de acá, vamos a trabajar con la supermalla. ¿De acuerdo? Trabajaremos entonces con la supermalla conformada por la malla 2 y la malla 3. Ya, a ver. Primero vamos por aquí a la izquierda con todo lo que son las fuentes de tensión en el contorno de la supermalla, en el contorno. ¿De acuerdo? Ya, en el contorno solamente hay una fuente de tensión que es esta. Y la corriente I2 al pasar por esta fuente de tensión va del menos al más. Por lo tanto está aumentando el potencial. Sería simplemente por acá más 2. Ya, ahora sí, vamos con la parte de la multiplicación de corrientes por resistencia. Ya, primero comencemos con la malla 2. Recuerda que es una supermalla, está conformada por dos mallas, pero comencemos por la malla 2. Será aquí la corriente de la malla 2 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 2. En este caso, 4 y 2. 2 también de acá, no, esto es la malla 3, solamente las de la malla 2. 2 y 4, o sea, 4 más 2 acá, ¿no? Listo, más la corriente de la malla 3 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 3. Cuidado con eso porque recuerda que aquí es más, dado que estamos trabajando con una supermalla. Aquí solamente la resistencia en la malla 3, que es esta, solamente es 2. ¿Ahí acaba? No, porque fijarse que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Por lo tanto, aquí aparece menos la corriente de la malla 1 multiplicado por 4.
También para él no, porque fijarse que la malla 3 no es adyacente a la malla 1, por eso no aparece una expresión como esta para él, de acuerdo, solamente para la malla 2 y la malla 1 que son adyacentes. Aquí tenemos la ecuación, la voy a acomodar un poquito, ¿ya? Este 2 lo voy a colocar por acá. Este 4 menos i1 lo voy a colocar acá, menos 4 i1. Acá esto es 6 más 6 y 2 más 2 y 3. Listo, con eso entonces ya tenemos la segunda ecuación. Me faltaría una tercera ecuación, ¿cierto? ¿De dónde sale la tercera ecuación? De justamente esta fuente que no hemos considerado. Como es una fuente de corriente, su corriente la vamos a utilizar para la tercera ecuación. Planteamos lo siguiente, mira, esta corriente va hacia arriba, ya, 0,5. Como esa corriente va hacia arriba, me doy cuenta que sobre esta fuente la corriente I3 también va hacia arriba. Por lo tanto, I3 está a favor, I3 aparece sumando. Pero fijarse que la corriente I2 al pasar por esta rama va hacia abajo, sentido contrario a la flechita, en oposición, menos I2. Ya está. Como todo esto lo voy a resolver en la calculadora, voy a tratar de ordenarlo así, I1, I2, I1, I2, I3, en ese orden. No hay I1, no hay problema, no lo colocamos. Colocamos I2 más I3. Y listo, tenemos ahí las tres ecuaciones con las tres incógnitas, las cuales vamos a resolver en la calculadora. A ver, vamos aquí, ¿no? A modo, ecuación, opción 5. Y elegimos la opción 2, que son para tres incógnitas. 3. A ver, comencemos con la primera. Aquí es 6. Ya está. Ah, no, perdón, me he equivocado, ¿no? 5, opción 2, acá. Ahora sí, a ver, comencemos con la primera. 6 menos 4. Estoy haciendo esta ecuación de acá, por cierto. No tiene tercera incógnita, que sería I3. Colocamos 0. Y esto es igual al término independiente, que es 9. Ya está. Vamos ahora con la segunda ecuación. Menos 4. 6, 2. Y el otro es 2. Ya está. He copiado eso. Aquí no hay primera incógnita. Recuerda que la primera incógnita es I1. Aquí no hay I1. Colocamos 0. Luego acá sería menos 1, ¿no? Para la segunda incógnita. Y la tercera sería 1. 1. Y el término independiente 0,5. Ya está. Y ahí entonces tenemos los valores correspondientes. Esto de acá sería I1, ¿correcto? Que su valor es, como te das cuenta, 2,375. Vamos apuntando. I1, I1, I1 es igual a 2,375 amperes. Ya, ese es I1. Vamos ahora con el I2. Ese es el I2. 1,3125. I2 es igual a 1,3125 amperes. Y por último, el I3. Vamos a colocar por aquí. El I3 es 1,8125. 1,8125. Ya, ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar aquí, por ejemplo, en esta malla, que esta corriente I1, que es la corriente de la malla, viene por acá y luego en esta parte va hacia arriba. Lo cual implica entonces que la corriente I1 para esta parte está en el sentido contrario a la corriente IA. Por lo tanto, podemos ver que I1 es igual al opuesto de IA. Pero I1 está aquí arriba, ¿no? I1 vale 2,375. Y a partir de ahí entonces tenemos el valor de la corriente IA, menos 2,375 amperes. Ah, ya, pero ese no es el valor que hemos calculado antes. Claro, es el valor, mira, acá está. Estamos comprobando entonces que el resultado que hemos obtenido antes es el correcto. Vamos a ver ahora qué pasa con esta diferencia de potencial, con esta tensión. Para eso solamente vamos a colocar la corriente que pasa por esta resistencia, que es esta, ¿cierto? Porque recuerda que la corriente siempre va del más al menos. Ahora, si la corriente va aquí hacia abajo, me doy cuenta que cuando esta corriente pase, también irá hacia abajo. Por lo tanto, esa corriente aparece sumando. Pero la corriente I2, cuando pase por esta resistencia, irá hacia arriba. Aparece entonces restando, porque está en el sentido contrario de la flechita. A partir de ahí tenemos ya esa tensión. Esta tensión de acá sería, según la ley de Ohm, la corriente que pasa por ahí,
que es I1 menos I2 multiplicado por la resistencia, ¿no? Que vale 4. I1 e I2 lo conocemos. I1 está por acá, 2,375. E I2 también está por acá, 1,3125. Operando todo esto, obtenemos el valor de la tensión V, que es 4,25 volt, que es exactamente el mismo resultado que hemos obtenido anteriormente. Y de esa forma entonces hemos comprobado los resultados, y con esto entonces hemos terminado este problemita, este videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.